¿Qué le parece si le damos recomendaciones de qué puede usted encontrar y leer en las columnas y editoriales de esta mañana de miércoles? Por ello, sumamos a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, que nos hace este acompañamiento. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Buenos días a la audiencia. Hay columnas variadito hoy, hay variado, pero quiero hacer referencia a algunas de ellas para hablar de los temas que están tomando los analistas, los editorialistas para poder iniciar esta conversación, desde luego. Mira, hay buenas. Hoy, por ejemplo, recomendable la de Enrique Quintana, del periódico El Financiero, dice, ya habla de los riesgos de la polarización, y aquí el periodista se plantea sobre, bueno, qué es lo que va a pasar, de qué manera pudieran construirse puentes entre quienes hoy tienen opiniones no diferentes, sino opuestas. Hay remedio para la polarización política, y aquí el análisis de Enrique Quintana. Y así hay varias en este sentido. También Sergio Sarmiento habla de esta crisis del Poder Judicial, o por lo menos lo que se hace ver, y dice Sergio Sarmiento, analiza la petición esta de que se vayan todos los del Tribunal Electoral, Poder Judicial, como ha dicho el presidente. Es parte de lo que se está publicando en algunas de ellas. Salvador García Soto publica hoy sobre el tema de la revocación de mandato. Y sobre esto de la revocación de mandato, este ejercicio que hay quien lo ha pues dicen es una simple simulación, está pedido por el mismo presidente cuando debería ser por la oposición. En fin, tiene una serie de lecturas muy interesantes, y encuentro en este sentido una que me parece muy interesante, de Mario Amparo Casar, que se llama Perder, Perder, del periódico Excelsior, ¿sí? Y aquí la analista hace un análisis interesante. Dice el presidente que la oposición se está oponiendo, dice el presidente que la oposición se está oponiendo a la consulta. Sin embargo, dice Mario Amparo Casar, no hay un solo elemento, no hay una sola publicación, no hay un solo artículo de la oposición que hable del tema, que esté pidiendo o que se esté oponiendo a la supuesta consulta de revocación. No hay, dice Mario Amparo Casar. El asunto, como ya se ha comentado, es que es el mismo presidente el que está promoviendo esta consulta, esta revocación de mandato, con la idea seguramente de fortalecerse en los últimos 2 años del término de su sexenio. Hay que recordar que la propuesta, de acuerdo al Senado, sería para hacer esta consulta en marzo del 2022. Y aquí, bueno, pues ella habla claramente de un asunto que no tendría caso realizarse, porque pues nadie está pidiendo que el presidente no termine su sexenio. El presidente López Obrador fue electo para 6 años, 5 años, 10 meses que en realidad dura el sexenio. Pero nadie de alguna forma está pidiendo este asunto. Así es que esto le queda como anillo al dedo, diría el presidente, para seguir en campaña, para hacer lo que también sabe hacer, y es estar en campaña como ha estado muchos años. Y la pregunta es, bueno, ¿y de gobierno cuándo? Dice Mario Amparo Casar, y analiza los posibles resultados que pudiera tener esta encuesta. Si nos vamos a los posibles resultados, las cosas empeoran. Dice, está primero el reto del interés que pueda generar. Menos del 40% de participación sería en automático un fracaso. Sí, sobre todo si la oposición, que no tiene nada que ganar, la desdeña y no cae en la provocación de subirse al cuadrilátero. Si el presidente no fuera revocado, para el único que habría servido a la consulta sería para decir que el pueblo quiere que me quede. Esto es parte precisamente de los diferentes resultados que puede haber. Pero finalmente termina el analista con algo interesante. Dice, si de todas formas gana el presidente, pierda el presidente, sí, que tenga, digamos, que la mayoría de la gente, los más de 30 y tantos millones que pudieran participar, dijeran que no quieren que el presidente continúe como presidente, y en el escenario presunto de que pudiera renunciar, México pierde, dice Mario Amparo Casar. Y bueno, esto es, por eso reitera su columna, perder, perder, en todos los escenarios. Gane, participe la cantidad de gente necesaria, no participe la gente necesaria, llegar a ganar, digamos, la revocación de que se fuera a su casa, que se fuera a su rancho. La realidad es que México
pierde, pierde. Es lo que dice María Amparo Casal. Interesante. Y hay una columna que seguramente, Paco, a ti te va a gustar. Este es de un portal digital que se llama Sin embargo. Y aquí Martín Moreno Durán sí titula su columna de hoy, que habla sobre el tema de salud, sobre el pésimo manejo de la pandemia, sobre este señor que ha sido apodado el Doctor Muerte, el doctor López-Gatell, y precisamente le dedica la columna a la historia de este zar del COVID en México. Y dice, así pendejeaban a Gatell. Y aquí el periodista hace una serie de, recupera algún textos y desde luego publicaciones y opiniones de personas que trabajaron con López-Gatell cuando en el tiempo de Felipe Calderón, sí, él también se encargó de la influenza, del manejo de la influenza. Y de acuerdo a lo que así el periodista analiza con muchas opiniones de exfuncionarios de ese sexenio, pues es que simplemente a López-Gatell lo pendejeaban un día sí y otro también. ¿Por qué? Y aquí documenta por ser tan malo en el tema de los datos, de las estadísticas, ¿sí? De alguna forma esta influenza, esta pandemia que también azotó a México hace 12 años, que quizás muchas personas se acuerden. Bueno, uno de los funcionarios que estaba a cargo de esto era precisamente el doctor López-Gatell, y otro médico que se llamaba, si mal no me acuerdo, Miguel Ángel Lezana. Bueno, ellos eran precisamente los responsables de la vigilancia epidemiológica y de control de enfermedades. Y de ahí dicen que los traían por la serie de errores, malos cálculos, estadísticas equivocadas que se daba en aquel entonces, hasta que finalmente el secretario de Salud de ese entonces, José Ángel Córdoba, pues los tuvo que despedir, los tuvo que correr precisamente por sus malos resultados. Y mire usted lo que son las cosas, dice el analista Martín Moreno. Dice, López-Gatell desestimó desde el principio de la actual pandemia en México el uso de cubrebocas, que fue una de las primeras medidas esenciales del gobierno, y también eso pudiera haber evitado que hubiera tantos contagios. No quiso suspender el Festival Vive Latino, que fue aquella reunión donde se dieron los primeros contagios de COVID en México. También López-Gatell ha sido errático y necio frente a la pandemia. Se erigió como palero del presidente, diciendo cualquier cantidad de sandeces y tonterías con tal de agradar y alimentar el criterio chabacano y confuso del presidente López Obrador. El coronavirus nuevo se comporta como una enfermedad respiratoria de moderada a baja gravedad. ¿Qué piensan las familias de más de 250,000 personas que han perdido la vida en México por el COVID sobre este pésimo manejo de la pandemia? Interesante el análisis que hace aquí Martín Moreno Durán sobre el tema del doctor López-Gatell y su prestigio, desde luego, y que sigue siendo hoy el responsable del manejo de la pandemia. Nos guste o no nos guste, al presidente le gusta. Hasta aquí los comentarios, Paco.